Romanos capítulo 3, versículo 4 dice: vamos a leer desde el versículo 3. Pues ¿qué dice el apóstol Pablo? Si algunos de ellos han sido incrédulos, dice el apóstol Pablo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Se lo voy a decir de un lenguaje entendible. Fíjese lo que pregunta Pablo. Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Lo único que está diciendo el apóstol Pablo con este texto es que si alguien no le ha creído a Dios, o no ha conocido su palabra, o no ha conocido que Dios es bueno, o no ha conocido que por la llaga de Jesús fueron sanados, o que tienen la protección divina, si no han creído eso, dice el apóstol Pablo, ¿acaso Dios ha fallado? Si alguien muere, si alguien se enferma, si alguien está pobre, ¿acaso es Dios el que ha fallado? ¿Acaso Dios es el infiel y el ser humano es el fiel? Fíjense bien lo que dice el versículo 4. Dice Pablo, contesta, de ninguna manera. O sea, no hay una manera de creer que Dios falló. No hay una manera de creer que si este joven médico, un joven prometedor, muriera a su corta edad, no es porque Dios haya sido infiel y haya fallado su palabra. Es porque algo conocía él o desconocía de la palabra, por lo cual fue de corta vida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. De ninguna manera, o sea, Dios no es infiel. Dios no es culpable que la gente no cree en sanidad, pues. Dios no es culpable que no escuchen la palabra. Dios no es culpable que no escuchen la palabra. Dios no es culpable que si Él dice que la fe viene por el oír y usted no escucha palabra en su casa, se lleva discos, los escucha por internet, Dios no es el culpable. Eso es lo que está diciendo Pablo. Aprovechando. Dice, de ninguna manera, dice Pablo, antes bien, dice Pablo, sea Dios veraz. ¿Y qué dice? ¿Y todo hombre qué? Mentiroso. Si algo sucedió aquí en la tierra, Dios siempre fue fiel. Dios es veraz y el hombre es mentiroso. Yo no puedo creer en un doctor que escribió un libro echándole la culpa a Dios de las tragedias de la humanidad, echándole la culpa a Dios de que murió un joven a corta edad y que Dios no le permitió que terminara su carrera. No es culpa de Dios. Algo falló en ese joven, algo falló en su familia, que no conocieron realmente de dónde venían las enfermedades. A lo mejor nunca reprendieron la enfermedad. Estaban intercediendo toda la familia, pero a lo mejor nunca reprendieron la enfermedad. ¿Me explico? Nunca creyeron que por la llaga de Jesús ese joven había sanado de esa leucemia. No lo creyeron. Hubo incredulidad en él, hubo incredulidad en su familia. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿qué pasa con algunos de ellos? Dice que son incrédulos. ¿Acaso cuando un incrédulo no le funciona la palabra? ¿Acaso cuando un incrédulo no le funciona la palabra? ¿Será que Dios, fíjese lo que dice Pablo, esa incredulidad en las personas ha hecho nula, acaso habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Acaso Dios no ha sido fiel en su palabra? ¿Acaso Dios no los ha sanado por la llaga de Jesús? ¿Acaso Dios no los ha enriquecido porque a Jesús le cayó la maldición de la pobreza? Eso es lo que nos dice Pablo. Es decir, si a alguien no le funciona algo aquí en la tierra, en primer lugar es porque no le enseñaron bien la palabra desde el frente, porque solamente conocían una religión, no sé qué conocían. Yo, por lo menos mi abuelita me enseñó una religión y me decía que Dios me quería castigar cada rato. No sé usted, pero a mí sí. O sea, ¿qué nos habían enseñado? ¿Qué habíamos entendido de Dios? Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Nadie podrá decir que cuando muere alguien a corta edad, Dios falló. Nadie lo podrá decir. Por eso dice, sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. Así es que no es culpa de Dios que este hombre James Dobson haya escrito ese libro y que sus amigos hayan muerto en un avionazo y que un joven médico conocido de él haya muerto sin terminar su carrera. No es culpa de Dios. Así es que debemos entender esos términos para entender la soberanía de Dios. Ya vimos también que un hombre llamado Chambers, no sé si es un diputado o senador por allá,
del estado de Nebraska, creo, algo así lo vimos. Ese hombre acusó a Dios, lo llevó al banquillo a Dios en una corte en Estados Unidos, le aceptaron la demanda y dentro de sus agravios él decía que Dios era el causante de las catástrofes de su estado y de la tierra. Demandó a Dios un hombre en una corte de Estados Unidos, imagínense. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento en las Escrituras. El ser humano está creyendo que es más bueno inclusive que Dios. Entonces no es así, no es así. Debemos comprender Isaías capítulo 46, versículo del 9 al 10. Isaías 46, versículo del 9 al 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice Dios, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Fíjese lo que dijo Dios: haré todo lo que quiero. Es importante entender ese término, haré todo lo que quiero, dice Dios. El detalle es saber que Dios hace todo lo que quiere. Si estamos de acuerdo que Dios hace todo lo que quiere, pero dentro de sus atributos. Si Dios es santo, significa que no puede matar, y Él hace todo lo que quiere dentro de su santidad. Si Él es bueno, Él no puede ser malo, ¿sí me explico? No puede ser malo. Entonces el atributo de Dios es que Él es bueno, Él es amor. Si Él es bueno, significa que no es malo. Bueno, ya estamos hasta estilo primaria, ¿no? Bueno, Dios bueno, diablo malo. Dios te sana, el diablo te enferma. Eso es lo que la Biblia registra, ¿eh? Dios te da larga vida, el diablo te la corta. Necesitamos entender esos principios fundamentales. Yo hago lo que quiero, dice Dios, que hace lo que quiere. ¿Qué significa que hace lo que quiere? Hace lo que quiere, es decir, Él quiso sanarme, Él quiso sanarlo a usted, Él quiso crearlo, Él quiso darle vida y vida en abundancia, Él quiso darle la salud, Él quiso prosperarlo financieramente, Él quiso darle largura de años y de días. Eso es lo que quiere Dios. Él ya hizo lo que quiso y no va a variar, fíjese. Si Él decidió darle larga vida, ¿usted cree que va a cambiar de opinión? La verdad. Imagínese un Dios, de repente: te voy a dar larga vida, hijo mío, por lo menos 130 años en esta tierra. Y de repente Dios: bueno, hijo mío, discúlpame, cambié de opinión y ahora te voy a enfermar con un cáncer para que te me vayas a los 50. ¿Será Dios así? ¿Cambiante? No es Dios así. Jeremías capítulo 29. Estamos viendo todavía las bases de este tema y vamos a ver casos trascendentales. Vamos a derribar argumentos, malas interpretaciones de la Biblia, también las vamos a ver. Lo que han pensado la humanidad en general, los calvinistas que han pensado que Dios destruye, mata, enferma. Vamos a derribar la doctrina de los calvinistas, que es una doctrina que le echa la culpa a Dios de todo lo que le sucede al ser humano. Muy bien. Jeremías 29, versículo 11 dice así: listos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová o Yahvé. Dice luego, ¿cuáles son los pensamientos, fíjense, que tiene acerca de la humanidad, de ustedes? Dice, ¿pensamientos de qué? De paz, no de guerra, ¿verdad? ¿Cuántos saben? Pensamientos de paz. Porque muchos creen que es que Dios me está probando con este problema financiero. Es que Dios me está probando con esta enfermedad. Es que Dios me está probando con un hijo drogadicto. Es que Dios me está probando con esto. Entonces Dios no es el que nos da guerra. Hay uno que se llama diablo, que es el que nos da guerra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Fíjense los pensamientos que tiene Dios respecto a usted y respecto a la humanidad. Son pensamientos primeramente ¿de qué? De paz. Y dice ¿de qué? Y no de qué? Y no de mal. Jamás Él ha tenido un pensamiento de mal hacia usted. Si alguien dijo es que
Dios mató a mi bisabuelita porque se cayó en el baño y se fue por la tina del baño. Es que debemos de entender primeramente que ese mal, ese pensamiento de mal, no fue Dios. No fue Dios. Es que si estoy pasando por un problema, mi esposa me dejó, mi esposo me dejó, es que Dios quiso así, ese pensamiento fue de Dios porque quiso que me separara de tal persona. Esos pensamientos de mal no vienen de Dios. Son pensamientos de qué? De paz y no de mal. ¿Para qué? ¿Para qué Él tiene pensamientos de paz y no de mal? Fíjense, ¿para qué? Para darles el fin que ustedes esperan. ¿Cuál es el fin que ustedes esperan? ¿Morirse a los 30 años? ¿40, 50? ¿Ustedes esperan ese fin? ¿Ustedes esperan toda la vida vivir pobres? ¿Ustedes esperan algún día enfermarse de un cáncer? ¿O que les dé un paro cardíaco? ¿Esperan ustedes eso? ¿Verdad que no esperamos eso? ¿Qué esperamos? ¿Cuál es el fin que esperamos nosotros? Vivir larga vida, abundante y en prosperidad en todas las áreas. Eso es lo que esperamos como humanidad. Tan es así que de la humanidad siempre tiene proyectos. Fíjese, regularmente se ha dicho, como seres humanos siempre tenemos aspiraciones. ¿Cuántos saben? Cuando yo sea grande, dicen los jóvenes, voy a estudiar tal carrera, me voy a desarrollar, me voy a dedicar a eso que me gusta, voy a hacer grandes cosas. Imagínense y de repente, no, pues se murió el joven y no terminó la carrera. Entonces dicen muchos, fue Dios. Entonces si fuera Dios, entonces, imagínense, por eso dice, son los pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. A lo mejor ese joven doctor quería concluir, y sí lo quería, concluir su carrera, irse a un país pobre para predicar el evangelio. Inclusive, ¿cuál era la idea del doctor? Pues casarse, ¿verdad? Tener una esposa, tener hijos, ser una familia feliz. Sin embargo, fíjense, a las 2 horas que se murió, a las 2 horas que se casó, se murió él. Ni tuvo esposa, ni tuvo hijos, ni tuvo carrera. Se dan cuenta que los pensamientos de Dios son de paz, no son de mal. Él nunca ha pensado mal de ustedes. Él nunca ha dicho a fulana persona lo voy a castigar para que se acerque más a mí. Ese no es un pensamiento de Dios. A fulana persona le voy a mandar a un hijo que se enferme para que se acerque a mí. Regularmente eso piensa la mayoría de los estudiosos cristianos. Piensan que Dios trabaja con males. Por allá, en una ciudad llamada, en un pueblito llamado San Miguel, Ahome, Sinaloa, estaba una persona, un familiar, que se había retirado de la congregación y tenía muchos años sin congregarse. Por allá su hija, allá ellos en su tierra, pues tienen ciruelos. Por allá su hija estaba comiéndose unas ciruelas y se le atoró el hueso de ciruela. Se andaba ahogando y se andaba muriendo. Por allá se lo sacaron ya que estaba toda morada. Le sacaron el hueso de ciruela y ese hecho se lo atribuyeron a Dios, diciendo, es que Dios yo creo que le puso ese hueso a mi hija por ahí en su garganta para que yo me acercara a él. Y le doy gracias a Dios porque a raíz de que mi hija tenía un hueso en su garganta, yo me acerqué más a Jesucristo. Entonces Dios no puede trabajar de esa manera. No es Dios. Es que nos han contado fábulas, eso es. Se nos habían contado fábulas por medio de tradiciones de nuestros ancestros, de los aztecas, no es cierto, de nuestros ancestros, nuestros abuelitos, bisabuelitos. Se retransmitió de generación en generación un concepto de Dios errado. ¿Por qué errado? Porque no estudiaban la Biblia ellos. ¿Cuándo? Si ni siquiera tenían a veces una Biblia en sus casas, menos iban a tener 20 traducciones, imagínense. Dígame la verdad, ¿usted conoce a un abuelito de usted que haya tenido 20 traducciones de la Biblia? Ni 5 tenían, ni 2 y a veces ni una Biblia. Entonces, ese es el concepto de un Dios tradicional, de un Dios que se vino a retransmitir de generaciones por generaciones. Pero el Dios de la Biblia es diferente al que se nos había contado. Así es que Jeremías 29:11 dice que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, son de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan.
Ya se ha dado cuenta que Dios quiere que usted concluya todo lo que usted se había planeado en su vida. Pero también es importante entender esto, que si alguien decía, me quiero morir a los 50 años, Dios no va a interferir para que usted viva 60 ni 80. Así le pasó, hemos contado esta historia ya otras veces aquí mismo, que un hombre llamado Miguel Galván, él dijo, me quiero morir, un actor, me quiero morir a los 50 años, pasaron poquitos meses después de los 50 y se murió. Y decían en las noticias es que él dijo que se quería morir a los 50 y le sucedió. Y es un hecho que la Biblia registra, que todo lo que tú digas te será hecho. Dios no puede violar tu voluntad, Dios no puede violar tu voluntad. Si tú decides irte el mes que entra al más allá, te vas a ir al paraíso. Pero Dios no puede violar tu voluntad de quererte ir o no. Dios no va a violar esa voluntad. Tercera de Juan, capítulo 2, versículo 2 más bien. La tercera de Juan es casi de los últimos epístolas, un poquito antes de Apocalipsis. Tercera de Juan, capítulo único, versículo 2, dice así: amado, fíjese lo que Dios desea de usted. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, fíjense. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el pensamiento de Dios hacia ustedes. Ese es lo que Dios siempre ha anhelado de la humanidad. Amado, yo deseo que seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas, que te vaya bien en todo, pues. Pero también dice que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Es decir, así como vamos renovando nuestra mente por medio de escuchar la palabra de Dios, renovamos la mente, conocemos a Dios y vamos prosperando en todas las cosas. Dios siempre anhela, Él desea, y la voluntad de Él siempre ha sido ¿qué? Que seamos prósperos en todas las cosas. No que estemos con mucho dinero, pero estemos enfermos. O al revés, no es que estemos en salud y que estemos pobres, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted esté, en primer lugar, sea salvo, se vaya al cielo. Segundo, tenga, si viene enfermo, sea sanado, darle salud, darle paz, darle larga vida. Él le da además señorío, autoridad en la tierra, para que usted sea de larga vida también aquí. Y además, Dios, o el anhelo de Dios siempre ha sido que usted sea un hijo de Él y que le adore a Él. También ha sido ese el anhelo de Él. Muy bien, esos son los pensamientos de Dios. Desea Él, fíjese, el anhelo es que seamos prosperados en todas las cosas, pero también que tengamos salud. Regularmente a Dios se le ha atribuido regularmente muchos de los hechos o casos. Fíjese bien, si Dios fuera el que envió el diluvio, entonces ¿cómo vamos a conocer este hecho que vamos a ver ahorita? Mateo capítulo 8, versículo 23. Vamos a leer esta historia de lo que sucedió con Jesucristo. Listos. Fíjese bien. Mateo capítulo 8, versículo del 23 al 27 dice así. Es una historia de nuestro Señor Jesucristo. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero fíjese lo que sucedía con Jesús, pero Él dormía. Imagínense una tempestad y Jesús durmiendo. Eso no sucede, ¿verdad? Cuando nos dicen, ahí viene un ciclón y va a pegar por acá en esta área, no nos quedamos dormidos tranquilos, ¿verdad? Esa es la fe que tenía Jesús. Bueno, versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Fíjense los discípulos, miedosos, ¿verdad? Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, fíjense lo que hizo Jesús, levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, es decir, todo quedó en tranquilidad y en paz. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
¿Se da cuenta que el viento y el mar le obedecían a Jesús? Se ha leído San Juan capítulo 14, versículo 12 y 13 por ahí. Dice que las mismas obras que hizo Jesús, usted también las hará. Y aún mayores, porque Jesús ya iba al cielo con el Padre. Esto es, Jesús reprendió una tempestad. ¿Se da cuenta que fíjese cómo era esa tempestad? Cuando habla de tempestad, en el griego, en la palabra griega, está hablando, más bien en la palabra griega, seismos, que se traduce como un terremoto o un temblor de tierra. Era como un temblor de tierra, más o menos parecido a un tsunami, pues, del que sucedió por allá en Asia, como el tsunami de Asia. Entonces era una tempestad bastante fuerte. Fíjense, si Cristo reprendió un seismo o una tempestad en el mar, como le quieran llamar, un tsunami, como se le quiera llamar, si Él reprendió un acto violento que venía a dañar una barca, que venía a dañar a lo mejor parte de los habitantes de un lugar, si Jesús lo reprendió, entonces ¿por qué decimos que en el Viejo Testamento, o el Dios del Viejo Testamento, por qué decimos que Él sí hacía atrocidades? ¿Por qué Él sí envió ese diluvio para destruir la tierra? ¿Por qué? Si Jesús reprendió vientos y reprendió una tempestad, ¿por qué en el Viejo Testamento se le atribuye a Dios el causante de esa catástrofe mundial? ¿Nunca se ha preguntado por eso? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué allá se le echa la culpa a Dios y por qué Jesús reprendió una tempestad? Entonces Jesús se opuso a Dios. Si Dios envía las tempestades, Dios envía los terremotos y todas las cosas destructivas a la tierra, entonces Jesús, al reprender la tempestad, entonces se opuso a su Padre. ¿Sí o no? Entonces se opuso a Dios entonces. Sin embargo, vamos a ver San Juan capítulo 5, versículo 30. San Juan capítulo 5, versículo 30, dijo el Señor estas palabras. Estas palabras vienen del mismo corazón de Jesús. Fíjese bien lo que dijo Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo, dice Jesús. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me vio, la del Padre. Fíjense, dice Jesús, yo no busco hacer mi voluntad, yo hago la voluntad de ¿quién? Del que me vio, del Padre. Eso dijo Jesús. San Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió, fíjese lo que respondió Jesús aquí. Mi Padre hasta ahora trabaja, ¿y qué más dice? Y yo trabajo, dice esa traducción. Mi Padre hasta ahora obra y yo obro o trabajo. ¿Qué nos quiere dar a entender con esto Jesús? Que si Él trabajó o hizo una obra de reprender unos vientos, una tempestad, un tsunami, significa que ¿quién estaba trabajando también? Yahvé. O sea, acuérdense que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero cuando hubo en la tierra, Él anduvo como ser humano, con la unción y el poder del Espíritu Santo para hacer las obras de Dios. Si dice Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿qué significa? Que todos los hechos del Viejo Testamento, donde se le ha inculpado a Dios de destruir personas, destruir casas, de destruir cosas, todos esos hechos significa que no venían o no eran obras de Dios. Porque si Jesús reprendió una tempestad y hizo las obras de Dios, ¿cómo es posible que creyamos que el Dios del Viejo Testamento sí destruyó a la humanidad en la época del diluvio? ¿Por qué creemos eso? Si Jesús anduvo haciendo las obras, ¿de quién? Del Padre. San Juan capítulo 6, versículo 38. Dijo Jesús estas palabras: porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién?
del que me envió. Fíjense bien, dice que Él vino desde el cielo no para hacer lo que Él quisiera, pues, sino Él vino a hacer la voluntad de ¿quién? Del que le envió, de la deidad. Él vino a hacer la voluntad de Dios, en pocas palabras, que Él le denominó Padre. ¿Por qué le denominó Padre? Porque Él fue engendrado por Dios. Padre, recordemos que es una función solamente, pero Dios en el Viejo Testamento usted nunca lo va a encontrar como Padre, lo va a encontrar como Yahvé, como Elohim, Shaddai, inclusive los judíos le llaman Hashem. Muy bien, esas palabras, con esas se denominaba a Dios de acuerdo a sus atributos, de acuerdo a sus actos. Por ejemplo, si era Dios creador, era Elohim. Si era el Dios, el sanador, era Jehová Rafa. Si era Dios el prosperador, era Jehová Shalom. Si era Dios el que proveyó de cordero, Jehová Jireh. Si era Jehová Siquem, significa es Dios tu justicia. Y así sucesivamente. A Dios se le llamaba de acuerdo a sus funciones. Muy bien. Imagínense Jesús diciendo, yo vine a hacer la voluntad del que me envió de allá de los cielos, dijo Jesús. Y Jesús reprendió una tempestad, ¿sí o no? Ahorita lo leímos. Si Jesús vino a hacer la voluntad de Dios, significa que al reprender la tempestad, significa que la tempestad cesó. Hubo grande bonanza, dice, o sea, se tranquilizó todo. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa a Dios que en el Viejo Testamento Él sí destruyó? Inclusive, fíjese, regularmente muchos de los satanistas, los que se meten en la secta de los satanistas, un hombre por ahí llamado Santo Anton LaVey, que fue el que creó la primera iglesia satánica en Estados Unidos, que por cierto ese hombre, Anton LaVey, ya murió de cáncer, creo, y a corta edad, no sé si 50 años. O sea, ni el mismo diablo lo respetó a él, ¿se dan cuenta? Él fue el que creó la iglesia satánica en Estados Unidos. Santo Anton LaVey, así se llama ese hombre. Pero el diablo es tan traicionero que aún hasta los que la humanidad que le quiere servir a él, hasta ellos mismos se los ejecuta. ¿Sí sabían eso? Ese hombre murió como a los 50 y tantos años y murió de un cáncer, fíjense, ni el mismo diablo lo quiso sanar. Ellos han creído, los satanistas, fíjense, el concepto de un satanista es, dice, el diablo bendito, Jesús maldito, dicen ellos, porque maldicen a Jesús. ¿Por qué maldicen a Jesús y por qué maldicen a Dios ellos? Porque ellos creen, dicen, ¿cómo es posible que ese Dios de la Biblia que me están hablando, aquellos religiosos, dicen ellos así, ¿cómo es posible que ese Dios haya destruido niños en una catástrofe mundial? ¿Por qué? Oye, me dicen, oye, ese Dios yo no lo quiero, dicen ellos. Yo no quiero un Dios así. Y todos estamos de acuerdo, ¿verdad? No queremos un Dios destructor, porque sabemos que Dios es bueno, Dios no destruye, ni mata, ni enferma. Pero ¿por qué ellos han tenido ese concepto de Dios? ¿Por qué se han ido con el diablo en lugar de venirse con Dios? Porque a ellos se les ha pintado toda la vida, se les ha dado a conocer a un Dios que mata, destruye, enferma y daña a la humanidad en general. Ellos dicen, oye, ¿por qué es injusto que un Dios haya matado niños en el diluvio? Oye, pues ¿qué Dios tienen los cristianos? Dicen ellos. Y dicen ellos, decido irme mejor con el diablo, dicen ellos. Con el diablo estoy más a gusto, dicen los satanistas. Si ha sabido usted que hay satanistas, ¿verdad? Que se visten de negro, se meten en ciertas casas. No todos los que visten de negro, ¿no? Lo aclaro. Regularmente ellos se visten de negro, se meten en una casa, sacrifican gatos, derraman la sangre y se ponen y agarran una Biblia satánica. Ya saben que hay Biblia satánica, no la compre. Mejor compre una buena Biblia acá en una biblioteca cristiana. Muy bien. Hay Biblia satánica. Una vez allá en una feria en Los Mochis, en la feria del libro, que la hacen por ahí en octubre, noviembre, y también la traen aquí a Guadalajara. Por ahí en una de las librerías dice Santo Anton LaVey y no sé qué cosa, y luego dice la Biblia según Santo Anton LaVey, y tienen su propia Biblia ellos. Pero créalo que toda parte de la Biblia de ellos es para echarle la culpa a Dios de las grandes catástrofes que ha habido a la humanidad. La falta de conocimiento los ha orillado a ellos en decirle, ellos le dicen todo lo contrario que usted escucha aquí. A ellos le dicen Dios malo, Satanás bueno. Y aquí le decimos al revés, Dios bueno, Satanás malo, ¿verdad? Eso le decimos.
Pero, ¿por qué ellos se han ido con el diablo? ¿Por qué razón? Por la razón de que siempre han escuchado al Dios de la religión, al Dios de la tradición, al Dios que mata, hurta y destruye, que según ellos es el Dios creador de los cielos. Entonces no es Dios el causante de las catástrofes. Si Jesús reprendió eso, ¿por qué? ¿Por qué el Padre también no lo hizo? Pues claro que el Padre también lo hizo a través de Jesús, ¿verdad? Un poco más adelante, San Juan, capítulo 8, versículo 19. Vamos a leer desde el 18. Dijo Jesús estas palabras: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, dijo Jesús, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Versículo 19, San Juan 8, 19. Ellos le contestaron: ¿dónde está tu Padre? Fíjense lo que le contestaron estos hombres. Respondió Jesús: ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Fíjense qué grandes palabras, qué grandes frases dijo Jesús. Si a mí me conocen, dijo Jesús, también van a conocer al Padre. O sea, si usted entiende que Jesús reprendió una tempestad, usted va a entender que el Padre, que el Dios del Viejo Testamento también reprendió la tempestad. ¿Estamos de acuerdo? Si usted entiende o conoce a Jesús, que Jesús anduvo haciendo puros bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, eso dice Hechos capítulo 10. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice así: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo hablando de Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando ¿a quién? A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense, si Jesús dice que fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, fíjense, ¿para qué fue ungido con el Espíritu Santo y con poder? ¿Para hacer qué? Bienes. ¿Y también para qué? Para sanar ¿a quién? A los que estaban oprimidos por el diablo. Fíjense, para sanar a los que estaban oprimidos, ¿por quién? Por el diablo. ¿Quién es el que oprime entonces? ¿Quién es el que enferma? El feo diablo. El diablo es el que enferma, el diablo es el que oprime. ¿Y Jesús anduvo qué? Dice: si a mí me conocen, pueden conocer a mi Padre. Si usted conoce que Jesús anduvo liberando a los que tenía el diablo oprimidos, usted va a entender que el Padre o el Dios del Viejo Testamento, Yahvé de los ejércitos, Él también anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Si usted entiende a Jesús y conoce a Jesús, conocerá a ese Dios del Viejo Testamento. En primer lugar, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Segundo, porque Jesús en su humanidad recibió el poder del Espíritu Santo para hacer las obras de Dios. ¿Estamos de acuerdo que Él anduvo haciendo bienes? ¿Por qué anduvo haciendo bienes? Porque Dios estaba con Él. ¿Quién estaba con Jesús? Dios, ahí lo dice, mire. ¿Dios estaba con quién? Entonces significa que cuando levantó un paralítico, Dios estaba con Jesús. Eso significa que cuando limpió a aquellos leprosos, Dios estaba con Jesús. Eso significa que cuando Él reprendió una tempestad, significa que Dios estaba con Jesús. ¿Cuántos saben eso? Esto es, que Dios reprende las tempestades, Él no las envía, Él las reprende. Dios sana a los enfermos, Él no los enferma. Dios hace prosperar a los pobres, Él no los empobrece. ¿Se da cuenta? Ese es un concepto de soberanía de Dios. Que Dios en su soberanía, Él hace cosas buenas, porque en sus atributos Él es bueno, Él es amor, Él es bondad. Entonces Él no puede hacer cosas malas. Si Jesús anduvo haciendo bienes porque Dios estaba con Él, fíjese bien, no dice que Jesús anduvo haciendo males, ¿verdad? ¿O sí dice? Léalo usted mismo, Hechos 10:38. ¿Verdad que Jesús anduvo haciendo siempre bienes? Nunca anduvo haciendo males. Le doy 10,000 pesos si usted me encuentra un caso en la Biblia donde Jesús haya enfermado a alguien. ¿No se los quiere ganar? De veras, 10,000 pesos. Allá en Culiacán ofrecí 1,000. Les voy a poner una oferta más tentadora. 10,000 pesos si usted me encuentra un caso donde Jesús haya enfermado a alguien.
Si Jesús enfermó a alguien, entonces también el Dios del Viejo Testamento enferma. Si Jesús destruyó a alguien, significa que el Dios del Viejo Testamento destruye. Si Jesús no destruye, el Dios del Viejo Testamento jamás destruyó. Porque Él es Jesús, precisamente manifestado en carne. Jesús se despojó de su deidad y vino a hacer las obras del que le envió. Si a mí me conocen, es el texto bíblico que leímos anterior, San Juan 8, si a mí me conocen, dice Jesús, usted va a conocer a mi Padre también, que me envió. Yo doy testimonio de mí, pero también mi Padre da testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, para que usted entienda estos conceptos, Isaías capítulo 5, así es que Dios no es el malo de la película. Ya vamos a terminar con estas citas bíblicas. Isaías capítulo 5. Solamente estamos viendo bases. Luego vamos a ver casos específicos de textos bíblicos mal interpretados para que usted los capte, usted los entienda. Isaías capítulo 5, versículo 20. Dijo el profeta Isaías, o sea, Dios hablando por medio del profeta Isaías: hay de los que lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice, hay de aquellos, dijo Dios por medio del profeta, hay de aquellos que hacen a los que lo malo dicen bueno, fíjense, y a lo bueno malo. Fíjense lo que hacen los satanistas. Ellos dicen Satanás bueno, Dios malo. Pero no nada más son los satanistas, sino también algunos grupos estudiosos de la Biblia, que no voy a decir su nombre por respeto, pero ellos dicen, Dios me tiene a mi hijo así enfermo, Dios me está probando con este cáncer, Dios me está pasando por el desierto, Dios me está crisolando como el oro y como la plata, pasándome por un horno, y el horno es una enfermedad, el horno es una aflicción, el horno es un problema con un hijo enfermo. Y ellos creen, están haciendo de la luz tinieblas. Fíjense bien, hay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Dios es bueno, ¿cuántos saben? Y están haciendo de lo bueno, están haciendo cosas malas. Inclusive muchos de ellos creen, iglesias grandísimas, multitudes, donde ellos dicen que Dios, están haciendo del Dios bueno, están haciendo un Dios malo. Y están haciendo de la luz tinieblas. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Que hacen de la luz tinieblas y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por último vamos a terminar con esta cita bíblica, 1 Juan capítulo 1 versículo 5. 1 Juan 1:5 dice así, de las últimas epístolas antes de Apocalipsis, después de Santiago, después de primera, segunda de Pedro. 1 Juan capítulo 1 versículo 5. Este gran apóstol llamado Juan, fíjense las palabras tan sabias que él dijo. Él anduvo con el Maestro Jesús y él dijo estas palabras: este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Fíjense lo que anunciaba el apóstol Juan. Y es un mensaje que oyeron ¿de quién? De Jesús, ¿verdad? Es un mensaje que él oyó de Jesús y que él también anunciaba. ¿Cuál era el mensaje? Dios es luz, fíjense. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es decir, no tiene nada que ver lo malo con Dios. Cuando alguien se le haya estado enfermo, haya muerto a corta edad, haya pasado por un problema financiero, haya desistido de algo, se haya ido al infierno, lo que sea, cualquier cosa mala no tiene nada que ver con Dios, porque Dios es luz. Las cosas de las tinieblas no operan en el reino de Dios. Las cosas de las tinieblas no operan en el reino de Dios y Dios no opera en ellas tampoco. Dios no trabaja con el diablo, para que me entienda. Regularmente se ha creído que el diablo es un servidor de Dios, que el diablo trabaja para Dios, y dicen, bueno, es que Dios no hace las cosas malas,
pero Él las permite porque le da permiso al diablo de tocar la vida de sus hijos y de la humanidad. Imagínense un Dios que trabaja con el diablo. Entonces, ¿para qué queremos enemigos? Si Dios emplea al diablo para que nos destruya a nosotros mismos. Porque alguien que está enfermo es una muerte incipiente. Es una enfermedad que lo lleva a la muerte. Pues si alguien está enfermo es porque lo lleva a la muerte. El diablo quiere destruirlos. No podemos relacionar al diablo con Dios. Si bien es cierto, ellos tuvieron relación cuando era Luzbel y todavía no había caído el diablo a la tierra, no había caído en pecado, pero después que cayó, Dios ya no tuvo conexión con el diablo. Dios ya no tuvo comunión con el diablo, Dios ya no tuvo relación con el diablo, ni relación de trabajo. Así es que no es Dios el causante de las tragedias, ni Él tampoco permite las tragedias. O sea, Él no le da permiso al diablo, para que usted me entienda. Por último, vamos a leer Mateo 18:18, para que quede muy claro Mateo capítulo 18, versículo 18. De cierto os digo, dijo Jesús, que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Si usted lo verifica, en la traducción Biblia del lenguaje sencillo, Mateo 18:18, dice: todo lo que prohíban en la tierra, dijo Jesús, todo lo que ustedes prohíban en la tierra, yo lo prohibiré, o será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitan, también Dios lo permitirá. ¿Qué significa esto? No es que Dios le dé permiso al diablo. Simple y sencillamente Dios permite lo que usted mismo como ser humano permite. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Esto es que si alguien dice me quiero morir a mis 50 años, Dios lo va a permitir, no porque Dios lo mate, sino Dios va a permitir que esa persona, en pocas palabras, el diablo le toque. ¿Por qué razón? Porque esa persona abrió su boca y permitió que el diablo lo tocara. Dios respeta el libre albedrío de la humanidad. Dios respeta la decisión de cada persona. Si usted desea morir, va a morir. Si usted desea vivir de larga vida, ser de larga vida, por lo menos 120 años, Dios va a respetar esa decisión. Pero ¿sabe algo más importante? También el diablo va a respetar esa decisión. Así es que vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios por su palabra. Ahí en el lugar donde estás, si tienes oportunidad de levantar tus manos y darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios por lo bueno que Él es, por lo que le has conocido esta mañana. Dale gracias a Dios porque Él es fiel.